en estos momentos es que se está registrando la asistencia. La asistencia de los congresistas. Primero eran 120 en total del Pleno, ahora se va a saber cuántos en esta primera votación. Luego de registrar asistencia, ya se va a la votación y finalmente saber cuántos parlamentarios apoyan la candidatura de Walter Gutiérrez, ex decano del Colegio de Abogados de Lima. No es la primera vez que Walter Gutiérrez postula para ser defensor del pueblo, Albina. Bueno, y mientras esto viene ocurriendo en el Congreso, nada más hacer un repaso por la historia de la Defensoría del Pueblo. Hace 5 años no tenemos defensor. Esta institución creada en enero de 1993 y que ha tenido únicamente a 2 personas elegidas por el Congreso de la República. La primera al señor Jorge Santiesteban, quien ya no nos acompaña, y Beatriz Merino, que fue la primera mujer elegida en este cargo, la primera mujer también que fue primera ministra en toda América Latina. Ella está con nosotros en nuestros estudios. ¿Quién mejor que ella para hablar de esta institución, de qué es lo que se viene en adelante, qué es lo que significa esta elección? ¿Cómo está? Le vamos dando los buenos días mientras estamos con usted apreciando esta votación en el Congreso de la República. Muchas gracias, Albina. Bueno, como comprenderá, muy emocionada porque realmente es un momento muy especial. Esta semana cumple 20 años la Defensoría del Pueblo. Y yo realmente saludo que el Congreso de la República, con esta celeridad y con esta seriedad, haya cometido la elección del Defensor del Pueblo, luego de tantos años de no haberlo hecho o de elecciones frustradas. Ahora, pero estas postergaciones, ¿se podría entender, doctora, el no haber tenido Defensor del Pueblo con el hecho de que siempre esa institución ha resultado incómoda para el poder? Por definición, Albina, por definición, el ombudsman, o sea, el defensor o defensora del pueblo, es una institución y es una persona incómoda al poder. ¿Por qué? Porque cuando se crea esta institución, se crea precisamente para ponerle los límites al poder, ¿verdad? Y entonces se crea para que supervise la actuación de la administración estatal. Se crea para decirle a otras entidades del Estado cuando están actuando mal, cuando están haciendo lo incorrecto, cuando no están haciendo lo que deberían hacer, y se pone del lado del ciudadano más pobre, más vulnerable, más débil, claro, por así llamarlo, ¿no? Porque, vamos, es paradójico, ¿no? Pero justamente los que están en el poder no necesitan de tanto de esa institución como los más los que están en el poder, ¿no? Tienen el poder, ¿verdad? Y las personas que han tenido acceso a oportunidades, a educación, a dinero, a empleo, tampoco necesitan a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo está diseñada en el mundo entero. Parece que ya tenemos defensor. ¿Me permite, doctora? Vamos, Jimmy Chinchay. 93 votos a favor, muestra el tablero. Vamos a escuchar a la presidenta del Congreso. Han votado a favor 93 congresistas, abstenciones 6. Ha sido elegido el defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez Camacho, porque ha alcanzado el número de votos requeridos. En consecuencia, se expedirá la correspondiente resolución legislativa del Congreso y oportunamente se convocará a la representación nacional, 94 votos con el voto de la presidencia, a la representación nacional, al acto de juramentación que será el día de mañana a las 5 de la tarde en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, para el cual todos quedan invitados. 94 votos a favor entonces, 27 en contra y 6 abstenciones. Ya hay defensor del pueblo y es Walter Gutiérrez, Albina. Bueno, ya estaba cantado, no era el favorito, tenía los votos, se contaban 92 en realidad, pero han sido 93 con la votación de la presidenta del Congreso de la República. Y estamos aquí con la doctora Beatriz Merino, quien ha sido defensora del pueblo. Y en ese sentido yo le iba a preguntar, doctora, si es que la Defensoría del Pueblo, siendo un ente autónomo que supervisa el uso del poder estatal, el hecho de que, por ejemplo, determinada bancada, como ha ocurrido con Walter Gutiérrez, ¿le garantiza cierta independencia, en este caso, al nuevo defensor? Albina, quisiera que mis primeras palabras sean para felicitar
al doctor Walter Gutiérrez por la elección que acaba de ocurrir hace pocos minutos y felicitarlo sinceramente como defensor del pueblo de nuestro país. Yo estoy segura que en algún lugar mi amigo Jorge Santisteban también está sonriendo, el creador, el fundador, el primer defensor del pueblo, y a mí francamente me ha emocionado estar en este momento aquí con ustedes viendo la votación. Lo felicito y pasando a responder la pregunta, creo que la autonomía está garantizada en el caso del defensor del pueblo en la medida que no ha sido una sola bancada la que ha elegido al doctor Walter Gutiérrez. En este caso es evidente que son como 5, ¿verdad? O sea, es la bancada Gana Fuerza Popular, la bancada Acción Popular, que es quien lo propone, dicho sea de paso, la bancada del Partido Aprista, entiendo, la bancada de Peruanos por el Cambio, ¿no es cierto? Y me imagino que hay votos también de otra bancada, porque de lo contrario no hubiera llegado a 94 votos. De tal manera que son 4 o 5 bancadas las que han respaldado la votación. Pero mayoritariamente es Fuerza Popular. Bueno, sí, pero fíjese, Albina, fue lo mismo con la elección del doctor Santisteban. En ese momento, la bancada del fujimorismo tenía más de 60 votos y fue ampliamente la bancada que eligió al doctor Santisteban. ¿Y cuál es la autonomía? La autonomía es que el defensor no le debe su elección a nadie. Una vez que cruce el umbral de la Defensoría del Pueblo, se convierte en una autoridad constitucional autónoma, se convierte en la autoridad ética y moral de la nación. Y usted también puede dar fe de ello, ¿verdad? Porque usted fue elegida durante el gobierno de Alan García. Yo fui elegida al final del gobierno del presidente Alejandro Toledo, y la mayor parte de mi mandato fue durante el mandato del presidente Alan García, y sinceramente no era una figura muy grata ni cómoda para el entonces mandatario y su gobierno. ¿Cómo se manifestaba ello? Bueno, por ejemplo, que durante los primeros 4 años prácticamente nunca tuve una sola conversación con el presidente, siendo una autoridad constitucional autónoma que pudo haberme convocado para saber mi opinión sobre algunos de los gravísimos temas sociales, por ejemplo, que habían en el país. Entonces, lo que quiero decir es así. Igualmente, el doctor Santisteban se convirtió seguramente en la figura más incómoda del gobierno de Alberto Fujimori de entonces. Entonces, lo que quiero decir, como yo creo que también Eduardo Vega seguramente fue una de las figuras más incómodas del gobierno del presidente Ollanta Humala. Por definición, la autoridad del defensor del pueblo es una autoridad legítima porque está sustentada en muchas bancadas por un consenso político muy amplio, y por definición es autónoma porque no le debe la elección a nadie. Y en ese sentido, para redondear la idea con relación a Fuerza Popular, quiere decir que en lo que usted señala, Walter Gutiérrez no le debe esta elección a Fuerza Popular. Ni a Fuerza Popular ni a nadie, Albina. ¿Cómo queda Frente Amplio, habiendo elegido o habiendo apostado por otra candidatura? Bueno, mire, a ver, yo le diré, cuando a mí me preguntaron, hubo un congresista muy distinguido, cuyo nombre no voy a mencionar, que votó en contra de mi elección. Y cuando a mí me preguntaron en la primera entrevista qué le diría, les dije, espero que después de 5 años de gestión haya cambiado de opinión, ¿no? Yeah. Entonces creo que eso es lo único que toca ahora, ¿no? De que los políticos que no apoyaron al doctor Gutiérrez en la elección que acabamos de ver, cambien de opinión con una buena gestión que seguramente la Defensoría del Pueblo hará, y esperamos todos. Porque, Elvina, hay que tener una cosa muy presente. En los tiempos modernos, o sea, todo va cambiando, ¿no es cierto? Ayer, por ejemplo, ha habido una audiencia, es cierto que no fueron los 3, sino 2 de los candidatos. Claro. Ha habido... de alguna forma se criticó a Walter Gutiérrez porque dijeron que no se presentó para exponer sus planes y todo lo demás. Bueno, por ejemplo, yo escuché en este mismo canal a la presidenta del Congreso, a la que felicito, dicho sea de paso, a Luz Salgado, por haber conducido con tanta rapidez, celeridad y seriedad esta elección. Yo le escuché decir que la bancada de Fuerza Popular había recibido a los 3 candidatos, los había escuchado, les había hecho preguntas y los 3 se habían ido entre aplausos. Eso me parece un gesto democrático, me parece un gesto respetuoso, y ojalá sea un indicio de cómo se van a conducir las cosas en estos 5 años. Evidentemente la política es la política, y habrá oposición y habrá discrepancia, pero lo que creo es que yo quisiera recordarle a todo el país que esta
esta gran institución se dedica a la protección de los más vulnerables, de los más pobres, de los quechua hablantes, de las comunidades altoandinas, de los discapacitados, de las personas con enfermedades mentales, de los presos en los penales, de la niñez, de los más vulnerables, de tal manera que no somos nosotros, Albina, quienes necesitamos a la Defensoría del Pueblo. Pero es esa también... población tan sentida, tan doliente, en un país donde todavía las injusticias y el abandono es muy grande. Ahora, ¿no es pero cierto? habiendo estado esta institución en los últimos años en un clima de inestabilidad, precisamente por no contar con un defensor del pueblo, por ejemplo, Rolando Luque, hoy en El Comercio, él es adjunto para la prevención de conflictos sociales, se pregunta de qué manera se puede organizar las instituciones, dice él, pero yo me quiero enfocar en la Defensoría del Pueblo, a fin de que los gobernantes u otras personas no puedan generarle daño. No. ¿Cómo empoderar, ahora que ya hay defensor del pueblo, a esta institución? La garantía absoluta es la que ustedes desempeñan en este canal, la libertad de expresión. En estos tiempos de tecnologías modernas, de redes sociales, ahora mismo hemos visto estas violencias lamentables entre mujeres que han sido captadas por celulares, ¿no es cierto? Ajá. Seguramente, en estos tiempos de modernidad, digamos, hay un escrutinio permanente y público de lo que son todas las instituciones del Estado y ciertamente la Defensoría del Pueblo no escapa a eso. Mire, el doctor Rolando Luque, cuando yo llegué se hacía un informe sobre conflictos sociales, pero un informe, digamos, muy austero, ¿no? Es en la gestión que yo tuve, que se crea la adjuntía de conflictos sociales que hoy día tiene el doctor Luque, se hace un concurso como se hizo, y me imagino que ahora también lo hará el doctor Gutiérrez, un concurso público, abierto, donde se convoca personalidades para que ellos sean los jurados. ¿Ah? Y le proponga una terna luego al defensor para elegir, y el doctor Rolando Luque ganó el concurso público que hubo, pero para adjuntos sobre conflictos. Lo que quiero decir es que el escrutinio, o sea, ya en la democracia de hoy día, Albina, no se impone la fuerza de los números. Y si alguien cree que con la fuerza de los números va a imponer lo que piensa, se equivoca. Eso lo demostró el otro día la marcha donde decenas de miles de personas salimos a decirle al Perú: aquí no vamos a aceptar que se golpee, se trate o se asesine de esa manera a las mujeres. Y ese Perú de hoy, empoderado por la democracia, por tantos gobiernos ya democráticos, empoderado por la actuación de los periodistas y la libertad de expresión, no va a permitir de ninguna manera que la Defensoría del Pueblo no sea autónoma y sirva a los más pobres como lo viene haciendo 20 años. Yo saludo también a Eduardo Vega, le agradezco, trabajé con él 5 años, sé que es un gran funcionario. Saludo a todos esos jóvenes que estoy segura estarán hoy día en la televisión, en la Defensoría mirando. Les agradezco profundamente todo ese desempeño que vienen haciendo por los más pobres en el Perú, y les auguro muy buenos años por delante. Bueno, siempre es muy rico conversar con usted.